Agromet, Red Agroclimática Nacional. Información por periodos de tiempo. En el portal web Agromet puedes consultar la información de las variables meteorológicas para distintos periodos de tiempo, por ejemplo, cada hora, las últimas 24 horas y también datos históricos de hasta 3 meses y por años. Desde la pantalla de inicio se puede obtener información para la estación seleccionada hasta 24 horas antes de la lectura señalada en el visor. Los datos se muestran de manera gráfica por variable seleccionada, por ejemplo, temperatura promedio del aire, temperatura mínima, temperatura máxima. La información horaria presentada en el portal de Agromet corresponde a estadígrafos de las variables, es decir, la temperatura promedio, mínima y máxima del aire, precipitación acumulada, humedad relativa promedio, presión atmosférica, radiación solar máxima, velocidad máxima de viento y la dirección del viento. Datos históricos. Si requieres obtener datos con mayor rango de tiempo, puedes acceder a Datos históricos de estación, que presenta información de hasta 3 meses. Primero, debes seleccionar la estación, luego la variable, en este caso temperatura promedio del aire, y finalmente el periodo de consulta. La información se despliega primero en un gráfico, el que permite mostrar otras variables, seleccionando en el visor correspondiente. Como puedes apreciar en el gráfico, la temperatura promedio durante octubre se mantiene dentro de los rangos esperados para el inicio del estado fenológico denominado floración o plena flor para vides. Adicionalmente, al situar el cursor sobre el gráfico, se muestra el dato registrado en ese momento para la variable que está siendo consultada. También puedes visualizar la información en una tabla en donde se presentan los datos de todas las variables y es posible exportarlos en formato de archivo CSV o Excel o copiarlo en portapapeles para pegarlo en algún otro archivo, por ejemplo, Word. La tabla se puede consultar además en línea, es decir, sin descargar en un formato en particular, y con el cursor avanzar de forma lateral en las hojas del archivo haciendo clic en el número de hoja correspondiente o haciendo clic en Siguiente. Comparativa de estaciones. En algunos casos, puede ser de interés conocer información de 2 estaciones y compararlas entre sí, como es el caso de un técnico que atienda 2 predios o un productor que tenga parcelas ubicadas en distintas comunas. Para ello, debes ingresar la información de las estaciones que deseas consultar, luego establecer la variable y fechas de consulta. Por ejemplo, la temperatura máxima del aire del 23 de enero del 2019 en Tiltil y en Buin. Se desplegará un gráfico o tabla para ambas estaciones. En este ejemplo, se aprecia que el 23 de enero la temperatura máxima en Tiltil fue de 33,8 grados Celsius y en Buin de 30,2 grados Celsius, es decir, 3,6 grados de diferencia, y que a las 18 horas en Tiltil se mantenía alta la temperatura a 32,6 grados, mientras que en Buin la temperatura ya había bajado a 29,5 grados Celsius, es decir, 3,1 grados Celsius de diferencia en 2 lugares de la misma región. Así, mediante este método, los usuarios pueden ajustar la búsqueda de información que más les acomode y aprender sobre las diferentes características que posee el portal Agromet. A medida que desplazas el cursor sobre el gráfico, se muestra el valor del dato para ambas estaciones en un horario determinado. Los datos se pueden descargar en archivos en formato CSV y Excel o quedan disponibles en el portapapeles. Agromet, Red Agroclimática Nacional.